Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenas noches, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a quienes quieran estar escuchando, quienes quieran oírme. Quiero estar hablando acerca de la palabra de Dios, por cierto, de un tema que tiene que ver con las cosas que nos relacionan a nosotros en la vida. O sea, por eso prepárate para algo diferente. Tiene que ver con que los tiempos cambian
Y para eso quiero leer en la Escritura, en Primera Crónicas capítulo 29, versos 29 y 30, que dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Bueno, tan conocido el rey David, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención acá, en cuanto a que sobre su vida pasaron diferentes tiempos, sobre él y sobre Israel y sobre los reinos de alrededor. O sea, las cosas no siempre fueron de la misma manera. Hubo muchos cambios, grandes cambios, a los cuales la gente, quiera o no, sí, tiene que estar adecuando, y el que no lo hace, obviamente, está en desventaja, o pierde, o entra en graves problemas. Acá en la Biblia está hablando acerca de David y los tiempos que pasaron sobre el primero, que bueno, esas cosas fueron escritas por profetas y por videntes, ¿no? Bueno, ya de por sí eso significa algo importante, ¿no? No fue escrito por algún historiador, alguien que le gusta así esta ideología para hablar a favor o en contra de ciertas personas o de alguien, sino que tiene trascendencia porque tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con las cosas eternas, con los profetas, con los videntes que reflejan cosas de la eternidad y del reino de Dios. Cuando habla de tiempos que pasaron sobre la vida de él, bueno, comencemos por el origen de David. Fue descendiente de una familia que a su vez venía en la historia bíblica, que algunos dirían, bueno, no era de lo mejor porque es hijo de Isaí, hijo de Boz, y hablando por el lado de las mujeres, hijo de Ruth, la esposa de Boz, y también de Rahab la ramera, en el tiempo de la conquista. Que eso también ya es llamativo, ¿no? Pero de paso, digámoslo, que las cosas extraordinarias o las elecciones de Dios sobre las personas no tienen tanto que ver con su pasado, sino tienen que ver con la disposición del corazón. Y es a partir de ahí que Rahab, en Jericó, entró por la fe, ¿no?, al grupo del pueblo de Dios, y desde ella también hubo descendencia de personas que son ilustres en la Biblia, en la palabra de Dios, y llegando mismo al Mesías, a Jesucristo. Ruth era moabita, era una extranjera, a los cuales de alguna manera Dios le había dicho que no se tenían que mezclar con esa gente, pero conocemos la historia de Ruth, hasta hay un libro en la Biblia que tiene ese título, porque por lo extraordinario. ¿De qué extraordinario? Ella hizo guerra, ¿no es cierto? Tuvo mucha sabiduría, mucha riqueza. No. Los valores que ella reveló en su vida marcaron la vida, y Dios la puso entre la descendencia de quienes serían ilustres. Y bueno, uno de los más ilustres acá es David, ¿no? Bueno, nació normal, niño, pero niño muy activo, pastoreaba las ovejas, David. Pero llegó entonces de ese tiempo que sería normal en la vida, y también en la nación de Israel, que estaba reinando Saúl, llegó un cambio muy grande, cambio en la vida, un cambio hacia lo extraordinario o de revelación. Porque llegó Samuel, el profeta, el vidente, a la casa de los padres, y abreviándolo, él, aunque era un niño jovencito, se cree que tenía entre 14 y 16 años, cuando fue ungido por Samuel
como futuro rey del pueblo de Israel. Claro, eso produjo enormes cambios. Vino el Espíritu de Dios sobre él. Dice la Biblia que, aunque continuó todavía un tiempo pastoreando, mató osos, mató leones defendiendo las ovejas, ¿no? Fue a parar al palacio real porque tocaba el arpa para Saúl, el cual ya estaba atormentado por su desobediencia a Dios. Fíjate si no sería cambios extraordinarios en la vida de este jovencito. Y eso desemboca de ese tiempo extraordinario en que mata a Goliat. Se cree que tendría 18 años cuando enfrentó a Goliat. Vaya adolescente, por hoy en día un niño, esos chicos, dicen. No, chicos no. A esa edad se puede ser bien hombre, valeroso, con muchos valores, con muchas actitudes, para bien de los demás, no para que los demás se compadezcan y le den, pobrecito, es un chico, es un niño. Hoy en día, no. Uno de los dos desvalores que trajo el mundo, modificado socialmente por el rey de las tinieblas, es eso, ¿no es cierto? Desvalorizar las cosas profundas que Dios puso en los seres humanos, en el hombre y en la mujer, para que sean pocos y para que les permita todos los males posibles, sin consecuencias aparentes, ¿no? Bueno, David tuvo ese tiempo en su vida. La Biblia habla de tiempos que hemos leído, tiempo extraordinario, donde fue revelado como alguien grande y llegó a la fama nacional. Cantaban las doncellas, dice en Israel, le cantaban a David. Lo pusieron más grande que Saúl. Saúl hirió a miles y David a 10.000. Por 10 lo multiplicaban con respecto al rey, ¿no? Así que eso le trajo un tiempo diferente. La gloria, a veces alrededor nuestro, nos pone en problemas, ¿no? Le trajo un tiempo de sospecha. A raíz de los celos de Saúl, ¿no es cierto? Comenzó a ponerle exigencias. No, bueno, vos si querés seguir acá en el palacio y relacionado con el reino, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que ir a matar tantos filisteos, traer sus prepucios acá, 100 de ellos. Y entonces Saúl pensaba, bueno, a lo hago, ¿no es cierto?, desaparecer, ¿no es cierto?, en los problemas. Pero no desapareció. Aunque siguió sospechado, terminó perseguido. ¿Y sabes qué? Entonces, claro, si una persona cambia todo, los tiempos de la vida de las personas, imagínate del tiempo normal, de la vida en la familia, del trabajar, ¿no? Del sentirse, bueno, realmente bendecido, extraordinario, por el ungimiento, por las cosas gloriosas que Dios hacía con él, hasta llegar a ser un héroe nacional. Ahora, sospechado, si el rey le sospecha y lo comienza a perseguir, bueno, parece que cambió la visión de la nación también sobre él, o por lo menos estaban obligados a cambiar la actitud y él tenía que huir, perseguido, pero perseguido. Comienza otro tiempo, el tiempo de perseguido, pero líder, porque dentro del tiempo de la persecución, yendo como forastero de acá para allá, él forjó un grupo de guerreros, era un líder de forajidos, porque muchos de los que se acercaron a él, allí en la cueva de Adulam, dice la Biblia, eran personas amargadas, endeudadas, ¿no es cierto?, que se apartaban de la sociedad porque no estaban muy mal realmente, pero él ahí trabajó como líder, hizo líder y comenzó a construir con ese grupo de gente, y después se fueron sumando más y más y muchos más hasta llegar a tener su propio grupo de ejército con él, que eran fieles y valerosos y verdaderos héroes. Muchos de ellos fueron transformados en héroes. Así que tiempo
difícil, de opresión, de persecución social de la nación, del gobierno, pero él estuvo forjando un liderazgo y levantando personas también alrededor de él. De manera que todos los que se involucraban y toda la nación también, bueno, tenía que acomodarse a esa actitud para con él y tener cierto cuidado. Las cosas ya no eran iguales. Cuando él entraba en algún pueblo no podían salir las doncellas a decirle bienvenido, vamos a danzar porque eres, ¿no es cierto?, grandioso, sino más bien se escondían de él, ¿no? Decían, no, por acá no estuvo, no sabemos nada de él. Cómo cambian las cosas, ¿no? Porque el rey lo perseguía. Pero nuevamente cambian los tiempos y pasa a ser rey. Porque en una batalla muere Saúl en la guerra con los filisteos y él pasa a ser rey sobre una parte, reinó en Hebrón, dice la escritura. Era un tiempo donde muchas cosas cambiaron y ya tenía que estar gobernando, pero solamente sobre una parte y con una relación difícil sobre el resto de las tribus y de las naciones para él, y también, bueno, con dificultades que no era propiamente su lugar, ¿no es cierto? Solamente podía estar en Hebrón, no tenía libertad de ir a cualquier parte de Israel, aunque eran rey. Pero llega a cambiar de nuevo pronto todo y llega a ser rey sobre todo Israel. Reinó sobre toda la nación de Israel y fue, bueno, un reinado realmente próspero, pero donde hubo mucha amenaza y muchas luchas con reinos vecinos, donde tuvo que enfrentar muchas guerras por lo mismo. Reinó a la sombra del poder de otros reinados que estaban más lejos, pero que, como siempre, influían sobre todas las demás naciones. O sea, el poder de una nación influye sobre otras de distintas maneras, en lo político y también en lo comercial. Egipto, Asiria, Grecia eran poderes que estaban creciendo y levantándose en aquel tiempo. Pero a pesar de eso, David expande su reino, expande el reino. Tuvo épocas muy cambiantes, épocas de crecimiento y de esplendor, y épocas de grandes problemas, donde también su propia familia o de sus hijos se levantaron contra él. Qué cosa más dura, ¿no? Enfrentar a un hijo, como sabemos en la historia bíblica, los que conocen, Absalón se levantó porque quería tomar el reino, quería reinar él. Resulta que, bueno, uno de los hermanos mayores había hecho cosas feas, fue muerto por otro, hubo, bueno, homicidios en la familia, y Absalón dijo, bueno, el reino tiene que ser mío. Y tuvo una tremenda lucha y pelea con su propio hijo. Las cosas van cambiando y uno tiene que adecuarse a esos cambios, a esos tiempos. Pero en su época, dice la Biblia, que había gente de una tribu llamada de Isaacar que era muy entendida. Dice en su tiempo, había 200 entendidos en los tiempos. En Primera Crónicas, capítulo 12, verso 32. No sé, el mismo libro que estábamos leyendo, pero capítulo 12, verso 32. Que voy a leer, dice la Biblia, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entendidos en los tiempos. Y sus hermanos seguían sus dichos. Quiere decir que si el otro mes o el otro año era de una manera, no, ahora es diferente. Hay que actuar distinto. Vamos para allá. Tenemos que hacer esto. Tenemos que cambiar. No es lo mismo ya. Los cambios vienen. Tenemos que prepararnos para los cambios. Pero lo importante es que cuando sabemos para dónde tenemos que ir, pues los cambios iban a venir, iban a pasar o pasaban. Dice la Escritura, pero había 200 de la tribu de Isaacar, que eran entendidos y
sus hermanos seguían sus dichos, ¿no? Se acomodaban a esa relación. ¿Sabe que nosotros tenemos que enfrentar cambios en los tiempos? En nuestra propia vida. Hay tiempo en la vida en el mundo natural. Salmo 90, verso 12, el salmista dice: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos sabiduría a nuestro corazón, para que sepamos cómo actuar, cómo tenemos que acomodarnos a los tiempos. Eso en realidad tiene que ver con el mundo y crecimiento natural de las personas también, además de lo que viene de afuera. Obviamente están los tiempos de la niñez, la adolescencia, juventud, familia, ancianidad, y hay épocas donde hay ciertas cosas que se pueden hacer o donde es mejor enfrentarlas y no después, donde podemos estar proveyendo para los tiempos que vendrán y muchos no lo hacen. Y creo que esta sociedad fue enseñada y cada vez más de alguna manera se induce a las personas y no se les muestra las consecuencias de no haber hecho las cosas a tiempo. Y los reclamos van a los que gobiernan. Dennos porque nos falta, no tenemos. Pero ¿qué pasó con esos tiempos donde había que procurar lo necesario para la vida y para lo que sigue después? Por eso que también en Proverbios está dicho que las hormigas en invierno preparan la comida, ¿no? Perdón, en el verano preparan la comida para el tiempo donde no se puede, para el invierno, para tener después. Eso en el aspecto natural. Pero ¿qué diremos en cuanto a los tiempos generales y los tiempos que van más allá de nuestra capacidad, de nuestro esfuerzo? Que son esos los tiempos que a veces nos afectan mucho más, aunque en lo personal nosotros hayamos preparado bien las cosas de nuestro desarrollo, de nuestro tiempo. Y quiero recordar un poco, para aquellos que ya tienen años seguramente tendrán memoria, y para los más jóvenes, bueno, ¿no? Tener en cuenta que cambios los hemos vivido también nosotros, y en todas las épocas de la historia se han vivido. Las naciones, los reinos, la gente siempre vivió cambios. Parece que a veces no se nota tanto, o sí, ¿no es cierto? Pero sí, en lo que tiene que ver con las pandemias, por ejemplo. En la década de 1980 hemos enfrentado algo muy feo llamado SIDA, que apareció, ¿no es cierto? Y los cambios y el temor que trajo en la sociedad, porque al comienzo de cada nueva pandemia, de nueva peste, hay un montón de desconocimiento y entonces hay una especie de pánico. Y eso es lo que sucedió también para nosotros. Bueno, no compartas el mate, esa se decía antes con respecto al SIDA. En los 80, en los principios de los años 80. No lo toques, no puedes saludar, no se le va a dar un beso porque se contagia de esta manera. Y en verdad, bueno, hubo contagios y por desconocimiento hubo contagios también de personas que no tenían nada que ver con el ambiente donde apareció el SIDA, ¿no es cierto? Que el ambiente de la prostitución y la homosexualidad, de ahí apareció, pero hay mucha gente que se contagió y no tenía nada que ver con ese ambiente por desconocer las formas de contagio, que también, son presenciales de la persona, y médicos también, enfermeros, se contagiaron. Bueno, fue una alarma muy grande, ¿no es cierto? Y cambios profundos que trajo también en la gente. Tuvimos en la iglesia que enfrentarnos con esa situación también. ¿Qué hacer? ¿Será que se puede sentar en el banco una persona que es sospechosa de esta enfermedad? Y después nosotros no tenemos problema. ¿Será que podemos saludarle, darle la mano? No se podía. No se podía. Pero para hacerlo más breve, tuvimos también alguna pareja que vino en estas condiciones a la iglesia y supimos tratarla, aunque con temor a Dios, ¿no? Con cuidado, y fuimos aprendiendo a cómo cuidarnos. Pero siguieron muchas cosas. Apareció el cólera también, allá por esa misma década. Apareció en nuestro país y en otros países también una enfermedad también muy grave traída por una bacteria que en aguas contaminadas, en alimentos, etc. Y también hay muchas cosas desconocidas a las que había que empezar a cuidarse.
siguió el tema de la vaca loca en el mundo, especialmente en Europa, y también ocurrió en otras partes, en Latinoamérica y en nuestro país también. Y como todo desconocimiento, el temor, ay, no, pero bueno, ¿no será que no se puede comer la carne de vaca? ¡Qué peligro! Y cosas por el estilo. Bueno, llegó quizá la década de 1990, más o menos, aunque no es todo tan preciso porque las cosas que empezaron antes, por lo general, muchas se dijeron de distinta manera, aunque están bastante controladas y se sabe cómo cuidarse. Vino el tema de la gripe porcina. ¿Mm? Y bueno, y también entonces el temor, ¿no es cierto? ¿Qué hacer, digamos, con este alimento? ¿Cómo cuidar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lo otro? Vino lo que es la gripe aviar, estamos hablando más o menos de la década de 1990, ¿no? A las aves traen cierta peste, cuidado con las aves migratorias que vienen, ¿no es cierto? De Asia, de Europa, porque traen no sé qué peste. Y te la pueden dejar, ¿no es cierto? No sé, en el tejado de tu casa, en la ventana tuya. Y entonces la humanidad se va acomodando a cada una de esas situaciones. Apareció el dengue también. Grave, ¿no? Hoy en día es parte de la peste que está viviendo también en nuestro país. Digamos, hay mucho más contaminado de dengue en nuestra nación hoy, actualmente, que de la actual COVID-19. Mucho más. Decenas de miles. Forma bastante grave, ¿no es cierto? Aunque el resultado no es quizás tan mortal, pero sí es grave también, ¿no? Ya estamos por el 2000, cuando el tema del dengue, el antivirus. El virus es traído por las ratas. Especialmente apareció en el sur de nuestro país, pero también apareció en el Gran Buenos Aires. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con esto y qué pasa con...? Bueno, siempre se enseñó que la higiene, que no tirar los cacharros, que hacer limpieza, que no haya lugar para ratas, ¿no? Que no haya agua para que se críen los mosquitos. O sea, obviamente todas esas cosas se aprenden y son necesarias, útiles y necesarias. Porque donde nos descuidamos viene el mal, puede caer el mal sobre uno. Vino el ébola también, estamos hablando de la década del 2000 en adelante, gravísimo porque incontrolable ese virus, esa bacteria que nada, tenían que tratarla con medio vestido de astronauta los médicos, y donde se sospechaba que podía venir alguien con algún síntoma. Paralizaban el avión, lo separaban, tenían que desinfectarlo, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene memoria de eso? Podemos recordar que son verdaderos tiempos que fueron marcando la sociedad para con los pestes y los males que vienen. Llegó más adelante, podemos hablar de la última década, del 2010 en adelante, más o menos, otra gripe nueva, la H1N1. Y que hubo una serie de contagios también en Argentina, bueno, pero después dijeron, bueno, sí, hay vacuna, ¿no?, que ayude, ¿no? Pero mientras tanto, mucho temor, mucho cuidado por el contagio, y me acuerdo que hubo bastante contagios en algún momento donde mucha gente se juntó para ir a votar, ¿no?, con respecto a esta gripe. Todo fue marcando tiempos en los cuales movilizó la gente, las personas, en cuanto a qué conducta tenemos para con los demás, en cómo nos relacionamos, en cómo se relaciona la sociedad. Pero sin duda, creo que nada fue tan fuerte, tan grave como lo que llegó ahora. COVID-19 o coronavirus. El nombre coronavirus hay varios, ¿no es cierto?, que ya desde décadas anteriores venían, ¿no? Pero llamado COVID-19, que apareció el año pasado en Wuhan, China, y bueno, y abarcó todo el mundo, llegó a todos los países del mundo.
Algunos decían, no, bueno, si es de pulmonar, un tema de invierno, todavía no estamos en invierno, llega un verano, no importa, llegó un todo el mundo. Y lo que es más, los anteriores, o muchos de los anteriores, parecieran que nos hubieran estado preparando para esta situación nueva. Pero nadie estuvo del todo preparado porque bueno, todas las naciones fueron afectadas y los cambios que trajo, porque los gobiernos de pronto parecían, digamos, o parecen seguir una misma partitura mundialmente, cosa que es sospechoso y muchos están bueno, pensando y repensando el por qué esto es así, porque los resultados del cerrar las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, van a traer enormes daños y enormes consecuencias que todavía no se puede estar prediciendo. Esto no quiere decir que neguemos lo que está pasando, no lo vamos a negar. Tenemos que cuidarnos del contagio, claro, tenemos que cuidarnos. Si es bueno usar el barbijo, usémoslo, ¿no es cierto? Cuando salimos a la calle, cuando nos relacionamos. Si lamentablemente por ahora no nos podemos dar la mano, abrazar o besar, bueno, nos cuidamos. Entre familiares, claro, entiendo, vivimos en la misma casa, sigamos haciéndolo, claro, porque creo que, bueno, si estamos todos sanos, o si uno se enferma, bueno, lamentablemente también otros, ¿no? Pero a medida que se conozcan, conozcan muchas más cosas, haya mayor conocimiento, esperamos que tengamos la libertad de relacionarnos y sobre todo de poder reunirnos, ¿no? Los creyentes, y poder darnos un beso, porque eso es bíblico, saludados con ósculo santo. O sea, hasta qué punto la prohibición seguirá o continuará, no lo sabemos. Pero tampoco, una vez que el conocimiento sea más claro, más pleno para todos, sabremos como creyentes qué cosas tenemos que estar haciendo y qué cosas no serían aceptables de parte de los gobiernos, de parte del César, por así decirlo. En el tiempo de Jesús era el César. Jesús le dijo, dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios, ¿no es cierto? No era todo del César, no, todo no puede ser del gobierno. Las cosas privadas que tienen que ver con nuestra fe no le corresponden al gobierno. Como dije, sabremos cuidarnos, tenemos que cuidarnos, pero tenemos que estar alertas que habrá un momento donde hacer una diferencia, porque como hijos de Dios debemos seguir honrando a Dios y debemos seguir haciendo todo lo posible para relacionarnos. Claro que sabemos y aprendemos, tenemos que aprender a usar los medios de hoy en día de la tecnología para enviar la palabra, para estar en comunión, para estar en armonía, para adorar y para alabar a Dios y para que otros se involucren también. Tenemos que hacerlo. Esto llegó para quedarse, como dicen algunos, porque ya cambiaron los tiempos, ya es normal. Si pensábamos que lo normal era cierta manera de vida, de relación, de sociedad, ya no es igual, porque los tiempos cambian. En la época de David cambiaron. Escuetamente estuve marcando algunos de los tiempos en su vida que involucraban toda la nación, porque no eran solamente de los personales. Así también en nuestro tiempo, las cosas que involucran, ya no a una nación entera, involucran a todo el mundo, a todas las naciones, de alguna manera, en más o en menos. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar avisados, saber lo que está bien y lo que no. Porque en Proverbios 22, capítulo 22, verso 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. Pasa el simple y recibe el daño. O sea, tú no puedes decir, no, si antes no era así, yo sigo de la otra manera. Cuidado, el simple pasa y recibe el daño. Mejor estar avisado, mejor saber. Como estuve mencionando desde los 80 o de los 70 y pico, que empezaron a aparecer distintas pandemias y pestes, nos fuimos acomodando a cada una de ellas porque tenemos que protegernos de los males, de las enfermedades, de las pestes. En la medida que se sabe, también debemos saber cuidarnos, y eso significa cambios.
cambios, acomodarnos a una manera distinta, porque si no, el simple pasa y recibe ¿qué? El daño, el problema. Pero el avisado se caga. Pero eso tiene que ver con lo espiritual, no solamente lo natural y lo normal en la vida, que es importante, porque si nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, se enferman por negligencia, por simpleza, y todo empieza a estar mal en nuestra vida, y en la familia ni hablar, ¿no? Pero ¿qué pasa en lo espiritual? Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente destrucción repentina sobre eso. Está hablando del mundo, de la humanidad y de las naciones. Los tiempos no van a seguir iguales. Los tiempos van a seguir cambiando. Tenemos que estar preparados para algo diferente. Pero bueno, al ser humano le gusta acomodarse y relajarse en una situación para considerarla normal. Esto es normal. ¿Sabes qué? La información que viene del mundo, en estas últimas décadas hay mucha información, pero toda viene del reino de las tinieblas. Hay muy poca información del reino de Dios. ¿Cuántos canales de televisión hay, evangélicos? No han permitido ninguno en Buenos Aires y alrededor. No han permitido. Porque se quiso comprar canales en su momento. No han permitido. ¿De dónde viene la información? Gracias a Dios que algunos han introducido, ¿no es cierto?, canales como Canal Luz de Rosario, Enlace, ahora se puede ver en otras partes del mundo. Radios sí, muchas, ¿no?, que hablan acerca de la palabra de Dios, aunque lamentablemente muchos no se prepararon para propagar el mensaje, sino que, bueno, hablan con mucha liviandad y entonces poco se los escucha también en cuanto a la radio. Pero tenemos que estar dispuestos entonces a aceptar y prever que vienen cambios. Y dice la Escritura que vendrán cambios malos en cuanto al final. Por eso en San Lucas capítulo 12, verso 40, y voy a leerlo. Evangelio de San Lucas capítulo 12, verso 40, Jesús decía: vosotros pues también estad preparados. Estad preparados. ¿Para qué? Por algo que va a venir diferente. ¿Para qué se prepara uno? Para el cambio. Para lo que viene, que no es como ahora. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ustedes estén preparados, porque cuando no piensen, a la hora que no piensen, hay mucha especulación en cuanto a tiempo. ¿Será el tiempo según los cálculos bíblicos, los cálculos proféticos? Viene Cristo, viene pronto. ¿Será ahora? ¿Será dentro de 2 años? Jesús dice, cuando no piensen. Quiere decir que los cálculos humanos normalmente van a estar equivocados. Pero vendrá. Y eso sí que es el cambio último. ¿Por qué último? Porque cuando Jesús venga se termina la gracia, se termina la redención por medio de la gracia de Dios. Por eso que cuando el Hijo del Hombre vendrá, a la hora que no penséis, estén preparados. Y por eso que yo quiero llamar la atención. Nosotros o tú que vas a la iglesia, te has estado mucho tiempo haciendo la iglesia, estés siempre preparado para algo diferente, porque los tiempos cambian, las cosas van cambiando, no solamente lo natural, y esto que tiene que ver con esta pandemia va a producir grandes cambios. No sabemos exactamente para dónde van, pero bueno, mucho apunta a que es un ensayo general del tiempo del anticristo. No hace falta demasiado discernimiento profético en esto, ¿no es cierto? Parece que hay una sola partitura para todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar cuando estos cambios se acrecientan y sobre todo llegue la destrucción o llegue el final? Porque se está marcando. Aquellos que me pueden estar escuchando en esta oportunidad, quizás tú has estado en una iglesia, supiste lo que es la palabra de Dios, hasta te bautizaste,
pero algo se interpuso, algún obstáculo o tentaciones poderosas en el mundo. No hay obstáculo que valga para presentarlo como excusa. Tenemos que romper los obstáculos, humillarnos delante de Dios, buscar a Dios mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Y buscar a Dios mientras puede ser hallado. En esta época a lo mejor dirán, bueno, lo voy a hacer cuando se puede ir a la iglesia. No tenés que esperar. Buscar a Dios cuando puede ser hallado. Lo puede buscar de tantas maneras hoy en día. Primero, bueno, buscando algún hombre, algún siervo de Dios a quien confesar tu necesidad, que ore por ti para que puedas ser restaurado, haya arrepentimiento, porque si no lo produce la palabra y el Espíritu Santo, no se produce en la vida de nadie. Entonces, busca hombres de Dios para restaurar tu vida. Llama por teléfono. No alcanza con, buscar quizás en las redes, algún mensaje, internet. Necesitas conectarte y hacer confesión de tu necesidad. Clamar a Dios para que Él tenga misericordia y no solo te perdone, te restaure y estés preparado, porque las cosas cambian. Y estate preparado para la venida del Señor. Padre, en esta hora yo quiero presentar estas vidas delante de tu presencia. Gracias, Dios, por los creyentes que oyen, que escuchan, que miran, que se prepararon, que se preparan. Aunque en el pasado no se hemos preparado, nunca estamos del todo preparados, siempre debemos estar velando. Pero te ruego en especial por aquellos, Señor, que han sabido, que saben, pero han tomado otro camino. Le cuesta despertar o le cuesta volver, le cuesta romper las barreras. Espíritu Santo, ayúdales. Ora conmigo y confiesa, querido, querida, en el nombre de Jesús. Dile, Padre, me arrepiento de haberme apartado, de haberme alejado, de haber puesto la excusa de que alguien me dañó, de haberme tentado. Pido perdón, pido misericordia. Libértame, restáurame. Señor, te quiero buscar. Prometo que te voy a buscar. Me voy a conectar con tus hijos, con tus siervos, para tener comunión, para estar preparado, para tener paz y saber que lo que venga y lo que cambia no me va a hacer daño, porque tú me recibes con perdón y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.